El Comité Ejecutivo Estatal felicita el día de hoy a todas las mujeres trabajadoras del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua. Y el día de hoy te proporcionamos una información relevante acerca de las instituciones que protegen los derechos de la mujer. A continuación, te daremos un directorio de los mismos. Instituto Chihuahuense de la Mujer, Centro de Atención a la Violencia contra las Mujeres, Unidad Especializada en Feminicidios y Delitos contra la Mujer, Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y Familia, Zona Centro, Chihuahua, Delicias, Parral, Saucillo, Zona Norte, Ciudad Juárez, Zona Occidente, Cuauhtémoc, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Instituto Municipal de las Mujeres, Centro de Atención de la Mujer Trabajadora de Chihuahua, AC, Justicia para Nuestras Hijas, AC. Te proporcionamos esta información que puede ser de gran utilidad para conocimiento de nuestros derechos. Te invitamos a que levantemos la voz, nos cuidemos y exijamos todos y cada uno de nuestros derechos. A continuación escucharemos una breve información con motivo del Día Internacional de la Mujer. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este primer foro por los derechos de la mujer y el 8 de marzo organizado por el Estacobache. Empecemos. Es curioso que en el siglo XXI los grupos en favor de los derechos de la mujer se radicalicen al grado de hablar de feminismas y aliades, cuando el concepto de feminismo es acuñado por un hombre en el siglo XXI. El concepto de cambio social a favor de la mujer fue desarrollado por el sociólogo francés Charles Fourier, quien apoyó el cambio social no solo en el ámbito doméstico y educativo, también propuso que fueran dueñas de su sexualidad. El reto de las mujeres en el siglo XXI no se limita a la defensa de sus derechos frente a los hombres. El reto es más grande, es erradicar la explotación de la mujer por la mujer y erradicar las prácticas de la masculinidad tóxica que tienen algunas mujeres para llegar a puestos de decisión en contra de las propias mujeres, y sobre todo se debe remontar el feminismo para llegar a la equidad de género. Es anecdótico que en las recientes y violentas marchas feministas del 8 de marzo, las mujeres destruyan monumentos públicos con el pretexto de que estos no las representan. Se trata de un truco de la sociedad machista que oculta de la mirada de la propia mujer la aportación a la construcción de la historia. Así que por equidad de género en el siglo XXI habrá de hacerse un gran trabajo de recuperación social, histórica y participación de las mujeres en la historia. Una participación que injustamente es ocultada por los hombres y algunas mujeres. Empecemos por el principio. Cuando los historiadores y eruditos dicen que los primeros hombres dejaron un hermoso legado artístico en las grutas de Altamira, y aquí empiezan los problemas, porque esos primeros hombres eran también las primeras mujeres, y se nos olvida de paso que la descubridora de Altamira fue María Sanz, una niña de 8 años que gustaba de practicar el senderismo y hacía rudimentarios mapas en sus cuadernos. De esta manera, la Venus de Willendorf parece obra de un hombre, pero estas pequeñas estatuillas sobre la fertilidad femenina deben haber sido autorretratos, así como las figuras femeninas encontradas en Isla Mujeres. Construir una catedral es un trabajo comunitario, donde no solo intervenía un arquitecto varón y los trabajadores. Con frecuencia el arquitecto recurría a la ayuda de las mujeres, quienes eran las arquitectas de obra y de sitio. No es que no haya participación de las mujeres en la construcción de todo cuanto nos rodea, museos, palacios, iglesias. Es solo que automáticamente pensamos que todo es obra de los hombres. Más cercano en el tiempo, tras la caída del régimen nazi, la gloriosa fotografía de un soldado soviético
colocando la bandera sobre las ruinas del Reichstag, no corresponde a un varón, como automáticamente pensaríamos. Es una de las muchas mujeres del ejército soviético, tan fuerte como aquellas mujeres que iban con el resto de la tribu en las cacerías de mamut o dientes de sable. Más cerca de nosotros está Mileva Marik Einstein, la primera esposa de Albert Einstein, quien fue la creadora del concepto de la relatividad, según se desprende de las cartas entre ambos científicos. Fue ella quien de hecho dirigió los estudios de Einstein, pero nadie la recuerda. El laberinto de la soledad, un libro que le da sustancia al México del desarrollo, fue una idea original y revisada varias veces por la esposa de Octavio Paz, la bella Elena Garro. Octavio Paz la abandonó y él solo editó y le puso el nombre a su libro, dejando de lado la participación de Elena Garro. Las mujeres hemos estado presentes de manera relevante en cada momento de la humanidad y como las soldaderas llevamos a nuestros hijos en la espalda. El reto que el siglo XXI nos plantea es lograr la participación femenina y tener evidencia histórica de que ésta ha estado presente siempre. El compromiso es evidenciar nuestra participación y que la búsqueda de esta reivindicación no termine en el cadalso. Nuestro segundo reto es que en este camino reivindicatorio no adoptemos las conductas de la masculinidad tóxica, como el chantaje, el intercambio de favores sexuales, el maltrato y la explotación de otras mujeres, las trabajadoras domésticas, las abuelas que crían nietos, el robo de ideas a otras mujeres. Cada vez que acompaño a una alumna o compañera a levantar una denuncia en el CEJUM, voy rogando porque nos atienda un hombre, porque en la búsqueda de la libertad de las mujeres y el reconocimiento de sus aportaciones se convierte en empoderamiento y luego en ejercicio del poder y finalmente en prepotencia. Este siglo nos reta a reconocer el trabajo de otras muchas mujeres que nos han precedido y a no interponernos en el camino de las mujeres más jóvenes que surgen con nuevas propuestas, a evitar la explotación de la mujer por la mujer y a reconocer que cada obra de la humanidad nos representa porque nosotras somos parte de la humanidad. Agradezco al Sindicato de los Colegios de Bachilleres por la invitación a tan importante evento en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Ofrezco mi completo reconocimiento a las mujeres que forman y han formado parte de mi vida. Gracias a ellas, soy una mujer empática y agradecida con Dios. Hago referencia a esto porque he sido bendecida por excelentes guías. Mi madre, mis abuelas, mis tías, mi hermana y mis jefas. Mujeres valientes y muy valiosas que me ayudaron de alguna manera a salir adelante. En mi vida personal y profesional he enfrentado dificultades y retos, pero he tenido la fortuna de tener la compañía de excelentes personas que fortalecieron mi carácter y me hicieron entender que ser mujer es una bendición. Damos vida. Somos el pilar de nuestras familias. Podemos transformar nuestro entorno y debemos comenzar desde nuestros hogares, creando lazos de ayuda entre nuestras hijas, seguido de nuestros radios de acción laboral y social. Siempre habrá una mujer que necesite de nuestro apoyo, porque ser mujer es difícil. Ser mujer trabajadora es aún más difícil, pero ser mujer trabajadora y madre soltera lo complica aún más. Ayudémonos entre nosotras, seamos empáticas. Debemos de crear una cadena de ayuda y ofrezcamos la mano a quien más lo necesite. Así como lo dicen nuestras abuelas, haz el bien sin mirar a quién. ¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Soy Lourdes Borunda
Y bueno, pues muy honrada por la invitación, que además me parece, digamos, un parteaguas en este tipo de foros, ya que por mucho tiempo se han omitido las voces de las otras mujeres, las que no formamos parte de algún colectivo feminista, las que no somos reconocidas en los ambientes académicos o políticos. Y bueno, al final el mensaje, aunque expresa parte de la realidad de muchas mujeres, no necesariamente expresa la completa realidad y la visión del mundo de todas nosotras, especialmente de quienes intentamos alinear la mirada desde la perspectiva bíblico-cristiana. Una perspectiva que, además, mal entendida, se ha asumido en algunas formas radicales del feminismo como una expresión opresiva del patriarcado. Sin embargo, bueno, no siendo el tema que nos ocupa, vamos a dejar esto para otro momento y entrar en el tema directamente, en el tema sugerido, que es el rol social de la mujer desde una perspectiva cristiana. Comprender un poco el papel o el rol de la mujer desde una óptica cristiana requiere una breve mirada al Evangelio y a la historia y el desarrollo de las comunidades cristianas. Desde los inicios de la era cristiana, las mujeres participaron activamente en la tarea evangelizadora, entendiendo la tarea evangelizadora no solo como la proclamación de los principios de la fe cristiana, sino el acompañamiento de los enfermos, de los huérfanos, de las viudas, y constituyendo alrededor de sí mismas comunidades de fe y de planeación para la vida comunitaria. Por ejemplo, desde Marta y María, las hermanas de Lázaro, hasta Lidia, aquella mujer vendedora de telas, vendedora de púrpura, dice por ahí el libro de los Hechos, Dorcas y Priscila, entre otras, en los tiempos iniciales de la formación de la iglesia, y bueno, hasta las tareas que por siglos han sido determinantes en el desarrollo de la comunidad y la atención a los más vulnerables, ya sea que lo han hecho las mujeres desde la realidad de unos votos religiosos donde han consagrado su vida totalmente al servicio, o incluso desde la realidad de los votos matrimoniales. Viudas o solteras, ricas o pobres, cada una de las mujeres que han decidido servir a Dios a través del servicio al prójimo, lo han hecho desde una visión y un llamado muy particular, donde se han asumido a sí mismas, digamos, con una vocación de mujer no limitada por la existencia del hombre, sino ampliada en la medida que se han concebido ambos, hombre y mujer, como dueños de un llamado desde la unidad y complementariedad, entendiendo la igualdad en cuanto a la dignidad y buscando la vocación del ser humano expresada por Dios, no a partir del género masculino o femenino, sino de la unidad de ambos. Pues la narrativa bíblica por ahí nos dice, varón y hembra nos creó. Por ello no podemos entender la realización o la supremacía de un solo género sobre el otro, o la realización, digamos, de forma separada, sino solamente la podemos concebir a partir del reconocimiento y de la afirmación de la vida del otro, llámese hombre o llámese mujer.
La vocación social de las mujeres cristianas ha quedado expresada particularmente en las tareas educativas de los hijos y extendiéndose hacia la comunidad a través de formas tan diversas como las escuelas de verano, las escuelas dominicales, también en la atención a la infancia en orfanatorios y comedores comunitarios, y desde hace más de 50 años participando activamente en el acompañamiento a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia física y sexual. También, desde hace más de una década, se han desarrollado organizaciones encabezadas por mujeres cristianas con el fin de prevenir la trata y explotación de personas, logrando atender a un número importante de personas tanto en el área de prevención como la atención a víctimas. Un número cada vez mayor de mujeres cristianas se han involucrado en programas para desarrollar los hogares de acogida, buscando brindar a familias en crisis una atención integral, con el fin de restaurar los núcleos familiares rotos a causa de adicciones, de delincuencia o abandono. Es entonces desde las tareas educativas a nivel familiar hasta las tareas comunitarias de acompañamiento y consejería en situaciones de crisis, hasta la educación formal en los centros escolares, que las mujeres cristianas hemos desarrollado un rol social activo y de beneficio para la comunidad. Por otro lado, la emancipación social de las mujeres, su acceso a la educación, ha incrementado el número de mujeres profesionistas dentro de las comunidades cristianas, mismas que desde una genuina vocación de servicio disponen parte de su tiempo y de su conocimiento para el servicio a la comunidad en general, en clínicas, en dispensarios médicos o incluso en centros de consultoría legal formados al interior de las congregaciones locales. Más allá del rol social que las mujeres cristianas desarrollan y que tal vez no se diferencie mucho del rol de las mujeres ajenas a las comunidades cristianas, pues en ambos ambientes encontramos mujeres trabajadoras y profesionistas comprometidas con su quehacer, madres dedicadas a la educación, activistas sociales entregadas a su comunidad y esposas y compañeras amantes construyendo familias y espacios de trabajo codo a codo con los hombres y compañeros, y aún mujeres involucradas en las tareas de la administración pública y también eclesiástica. Pero como antes menciono, más allá de ello, de la actividad misma, se encuentra la inspiración y el motor que impulsa a estas mujeres. Más allá están los valores trascendentes que motivan su esfuerzo y su quehacer diario, como aquella campesina alemana que atribuía su esfuerzo a labrar la tierra y realizar sus labores en el campo a una motivación mayor que la retribución económica, y lo expresa con pocas palabras, pero llenas de satisfacción. Es solo porque Dios me ve. Motivación que también inspira a millones de mujeres cristianas que encontramos en las palabras del apóstol Pablo: y todo lo que hagáis, sea de palabra o de obra, hacedlo como para el Señor, encontrando en ello la trascendencia de cada una de nuestras acciones, así sean las más pequeñas. Aún falta mucho por reconocer al esfuerzo y la entrega genuina de estas mujeres, y aún falta más por hacer para que estas mujeres logren un impacto mayor en sus comunidades. Tristemente, hoy a través de las propias congregaciones locales se despoja a las mujeres de esta vocación humana del servicio
y se adoctrina más para la imagen y el consumo que para el histórico rol social de apoyo y desarrollo de la comunidad que ellas habían venido realizando por siglos. Por ello, entre las tareas pendientes para las mujeres cristianas es ese reeducar en los propios valores bíblico-cristianos para recuperar el rol trascendente de cada una de nuestras tareas diarias. La Biblia habla de un compañerismo ejemplar entre mujeres de todas las edades, recomendando el aprendizaje y el acompañamiento entre unas y otras. Es una tarea donde aún queda mucho por hacer. El ser capaces como mujeres de destinarnos tiempo y espacio para fomentar ese compañerismo y confianza entre nosotras. Espacios que fomenten el pensamiento crítico y que derriben dogmas religiosos que profundizan el estado de mujeres víctimas, sometidas, niñas eternas dependientes del juicio moral de un varón, y que, en cambio, hagan surgir mujeres que ejerzan su vida como seres libres, con conocimiento en la toma de decisiones y madurez para enfrentar su responsabilidad. Mujeres que desde la fe en Dios puedan construir su destino aún en medio de la adversidad. Mujeres que encuentren su identidad como mujer no en falsas imágenes de la femineidad, sino en la vocación del hombre y de la mujer según el orden de la naturaleza y la gracia. Esto es, a partir de la diferenciación, pero también de la unidad entre ambos sexos, a partir de la idea de vocación común, atribuida al ser humano en cuanto hombre y mujer. Vocación cuya raíz se encuentra contenida en la palabra de la Sagrada Escritura, según lo analiza Edith Stein. También ella nos menciona algo con lo que me gustaría básicamente cerrar esto. Vale decir que la mujer no solo se reduce a una diferenciación sexuada de la humanidad, sino que constituye una dimensión de la humanidad toda. La mujer tiene una densidad humana y desde esta plasma en sí la imagen donada de Dios. Stein lo afirma así: soy de la convicción que la esencia de los seres humanos se expresa de un modo doble. Al hombre y la mujer les está encomendado expresar en sí la imagen de Dios, no solo en cuanto a los sexos, sino también en los individuos. En otras palabras, el llamado humano tiene dos instancias de concretización, en tanto sexuados y en tanto individuos. Es aquí donde emerge la identidad real de la mujer, de Dios y de la humanidad. Aquí nos encontramos ante la vocación propia de ser de cada individuo humano, vocación que nos permite indagar nuestro interior para ser más asertivos en nuestro quehacer en y para el mundo. No solo aportamos en cuanto hombre y mujer, sino que aportamos también en la novedad de nuestra identidad personal y única. Aquí no está en cuestión ¿qué puede hacer o no hacer la mujer en el mundo? Enfoque que a mi modo de ver es en el que se centra el tema del lugar de la mujer en el mundo de hoy. El desafío real más bien se plantea en la búsqueda de su identidad, de su naturaleza, ya que teniendo claro aquello, el quehacer será secundario. Haga lo que haga, la mujer no desfigurará su identidad, sino más bien será fiel a ella. Y será esta identidad la que protegerá a la mujer de tener que presentarse ante la sociedad como todo un hombre. Pues bien, sin más, yo les agradezco la atención y la invitación a exponer estas breves ideas.
Espero sean de provecho en la ampliación de los juicios y conceptos, pero sobre todo en el ánimo de una convivencia respetuosa que construya una mejor comunidad. Gracias. Buenas tardes, jóvenes. Yo soy la maestra Georgina Torres del plantel del Colegio de Bachilleres número 10 y pues es un gusto hablar con ustedes en lo que se refiere a la violencia de género. A mí me parece un momento muy importante, muy trascendente que este tipo de plática se sostenga a esta edad de su vida. Están en un momento crucial en donde ustedes absorben y entienden los fenómenos sociales, los problemas sociales, y este es un problema de salud, es un problema social. La violencia de género que se ejerce sobre las mujeres por el simple hecho de ser mujer. ¿Quién ejerce la violencia de género? El hombre. Los hombres son sobre todo los que pues tienen una relación muy cercana a ellas y puede tener consecuencias de un daño físico, sexual, psicológico, económico, de llegar desde los golpes hasta la privacidad de la libertad y ahora lo que escuchamos todos los días, feminicidio. En el país diariamente se asesinan a 11 mujeres en el país al día. Sí, lo que viene a arrojar una brutalidad y un crecimiento impresionante en la violencia de género. El concepto de violencia de género da nombre a un problema que incluso hace poco solamente formaba parte de la vida personal. Era considerado solamente un asunto familiar que no debía trascender de puertas para afuera y por lo tanto en lo que no se debería intervenir. La discriminación de las mujeres y la violencia de género como la manifestación más brutal de las desigualdades entre hombres y mujeres. Esa es una manifestación y no nada más es particular de México, sino en todo el mundo, de que las vivencias de maltrato son enormemente parecidas en todo el mundo. México no es la excepción, inclusive es uno de los que está en primeros lugares en el mundo que ejerce la violencia contra las mujeres, considerándose a México un lugar peligroso y difícil para estas. Deben recordarse que la violencia es una estrategia de relación aprendida, no es innata. Si así fuera, todas las personas serían violentas o todas las personas ejercerían la violencia de la misma manera. Los maltratadores son selectivos en el ejercicio de la violencia, lo que demuestra que son capaces de controlarse en cualquier situación, sean cuales sean las formas en que se manifiesta el maltrato. Siempre buscan un mismo objetivo: erosionar el autoestima de la mujer con fin de que el agresor aumente su grado de poder y control sobre ella. Hay muchas formas de violencia contra las mujeres. Vamos a ver primero la violencia física, que incluye un acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer con resultado o riesgo de producir lesión física, daño, golpes, quemaduras. En la actualidad, la violencia contra las mujeres ha tenido un mayor grado de violencia, ya que ahora su agresor las quema con ácido, deformándoles el rostro, deformándoles su cuerpo simplemente por no poder poseerlas, por no hacerle caso, por violentarlas, por ser mujer. Pareciera que esta expresión de que la violencia de género hacia las mujeres es una exageración cuando decimos que las violentan o nos violentan por el hecho de ser mujer. Pareciera que es un exceso, sin embargo, así lo es. Van desde quemaduras, pellizcos, tirones de pelo, empujones, lanzamiento de objetos, intentos de provocar abortos, hasta el muy mencionado feminicidio, asesino de mujeres. ¿Qué es un feminicidio? Cuando a una mujer se le mata con violencia, con alevosía, con ventaja, simplemente por ser mujer. La violencia psicológica es otra muy importante, que incluye toda conducta verbal o no verbal que produzca en la mujer desvalorización o sufrimiento, insultos, expresiones como estás loca, eres una histérica, eres ignorante, eres atrasada, eres fea.
Sí, esa es una violencia psicológica que es muy difícil de demostrar, a diferencia de los golpes. Sí, son menosprecios, intimidaciones, amenazas, registran tus cosas, te preguntan, te obligan a vestirte de la manera como ellos quieren, revisan tu celular, te preguntan por qué llegas 10 minutos tarde, ignoran tu presencia, te desautorizan frente a las demás personas. Son muchos actos en donde la mujer se siente, la intención es que la mujer se sienta menos. El machismo y la misoginia, esa es su característica, se siente superior a la mujer, de tal manera que se siente capaz de violentarla porque es inferior. El tráfico de mujeres y niñas con tintes de explotación también es otra forma de violencia. Incluye la captación, el transporte, el traslado de mujeres y niñas que su principal intención es prostituirlas. La privación intencionada y no justificada legalmente de recursos para el bienestar físico, psicológico de la mujer y de sus hijas e hijos. ¿Sí? La experiencia de maltrato provoca un alto nivel de ansiedad, alteraciones psicosomáticas, sentimientos depresivos, disfunciones sexuales, etc. Todos esos síntomas ya son muy reconocidos como maltrato psicológico. En la actualidad también estamos viendo que ya las jóvenes que son novias viven este tipo de violencia, no necesariamente hasta que lleguen a formar un hogar. También lo viven en sus casas, en su núcleo familiar, maltrato familiar, violencia sexual desde violaciones, ¿sí? Y que en el pasado, como decíamos anteriormente, eso eran secretos de familia. Las violaciones y la violencia psicológica, económica, física, no son secretos de familia, hay que denunciarlo. Por lo tanto, hay varios aspectos que yo quiero mencionar y ya con esto finalizo mi intervención. Aspectos que hemos naturalizado y que no es normal, no es verdad. Yo deseo que los alumnos hombres que en este momento están escuchando esta intervención pongan mucha atención y no sean parte de esa violencia. No sean maltratadores, que no sigan el patrón que tienen al lado, detrás o enfrente. ¿A las mujeres les gusta el abuso? No, si no, no marcharíamos. Si no, no haríamos tanta protesta, sobre todo el 8 de marzo. ¿El maltrato a las mujeres es algo raro y aislado? No. Es algo que puede en los hogares en un 70%. Las mujeres sufrimos maltrato desde niñas, cuando se casan, en el trabajo, el acoso escolar denuncia. ¿Sucede en las familias de bajos ingresos y etnias? No. Sí sucede en esas familias y en todos los hogares mexicanos, sin importar los recursos. No hay manera de romper con las relaciones abusivas. Sí las hay. Sí se puede. Hombres adictos a las drogas, parados con estrés en el trabajo, ¿son violentos como efecto de su situación personal? No. Es automática su violencia, no necesariamente tienen que estar drogados. Obviamente se recrudece más la violencia cuando se encuentra bajo estos influjos. No es verdad que la violencia dentro de casa es un asunto de la familia que no debe de salir del entorno. No es verdad cuando una mujer dice no, quiere decir que sí. Es que cuando dicen que no quiere decir que sí, es mentira. Cuando es no, cuando es sí, es sí. Los hombres son de naturaleza violenta, no es verdad. El hombre maltrata porque es un enfermo o un loco, no es verdad. Maltrata porque pierde el control, no es verdad. ¿Sí? El hombre maltrata porque vivimos dentro de un patriarcado que ha naturalizado todo este tipo de violencia y lo cree correcto. Por lo tanto, la intención es erradicar este tipo de violencia. Hay un dato muy importante que quiero que escuchen las jóvenes, también los jóvenes alumnos,
En la actualidad, la violencia contra las mujeres se ejerce principalmente en los ámbitos escolar, en un 25.3% en la escuela. Ustedes ya están en bachilleres, ya van a pasar a la universidad. La violencia no discrimina el grado escolar, lo pueden vivir desde la primaria. A través de acoso y abuso sexual, frases ofensivas, miradas lascivas, amenazas de violación, manoseos, hostigamiento, te puedo poner un 10 si te vas conmigo una tarde. La razón por la que los homicidios contra las mujeres, es otro punto y con eso ya finalizamos, quedan impunes. Es por el limitado acceso que tienen las víctimas de violencia a la justicia y a los prejuicios de género. Durante la etapa de averiguación previa de la policía, jueces y fiscales, los cuales archivan los casos por supuestas faltas de pruebas. Tan solo en el 2019, el número de feminicidios aumentó un 8.6% de acuerdo con el reporte anual del 2018 de incidencia delictiva en la Ciudad de México. La intención de esta información que comparto con ustedes es para que no continuemos naturalizando la violencia de género, que seamos conscientes de que ésta existe en diferentes formas, desde una mirada lasciva hasta el asesinato de mujeres, es decir, feminicidio. ¿Sí? La intención también es que los alumnos hombres escuchen este tipo de intervenciones para que también rompamos poco a poco con este fenómeno que se ha naturalizado a través de un milenario patriarcado. Espero que esta intervención sea de utilidad y sea cultural y que nos ayude a eso, a cambiar nuestra cultura. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por invitarme a hablar sobre la violencia de género que tanto daño hace a nuestra sociedad, a nuestras mujeres, a nuestras estudiantes, a nuestras niñas, a nuestras profesionistas. Muchas gracias, jóvenes. Espero que haya sido de su agrado esta intervención.